Esta sige está en lo que se llama Likutei Sijes. No sé si saben cómo funciona el Likutei Sijes o no, estudiaron, no estudiaron. Los que no saben, díganme, es más fácil, ¿sí? Si no se entiende, es más fácil que me avisen y yo explico que no entiendan nada y después dicen, ¿cómo te llamabas? Me llamo Tubia. Bien, Tubia. Ok, Likutei Sijes es un compendio de charlas del Rebbe. El Rebbe en los Farbrengen, ¿saben lo que es un Farbrengen? Unas reuniones hasídicas, hablaba, a veces horas, 6, 7, había Farbrengens de 12, 13, 15 horas. No era lo más común, pero había. El Rebbe hablaba y si se podía grabar, obviamente está grabado. Y si no, lo grababa gente en la cabeza. Recordaban de memoria, no palabra por palabra, pero las ideas, los conceptos. Y después de Shabbos o Yom Tov o lo que sea, se sentaban en un grupo de gente y empezaban a discutir. ¿Qué dijo el Rebbe? Y anotaban. Estamos hablando de años 50, años 60, 70. O sea que era con anotaciones, no había ni siquiera la iPad, Gornisht. Sentate y escribí. Después de esas charlas, hay diferentes libros que se fueron editando. Uno se llama Sichos Kodesh, que son las palabras literales del Rebbe. Lo que dijo, palabra por palabra. A veces se entiende mejor, a veces no se entiende también. El Rebbe hablaba en Yiddish, por supuesto. Y está Likutei Sijes, que esto es una impresión de ese libro, que es un compendio de charlas. ¿Qué significa? A veces no es palabra por palabra lo que dijo el Rebbe, porque cuando uno habla es diferente que cuando uno escribe. Entonces a veces el Rebbe también utilizaba latiguillos, o de repente decía algo que está tipo entre paréntesis, pero no lo quiero que publiquen, etcétera, etcétera. Entonces armaban un texto, se lo presentaban al Rebbe, el Rebbe corregía, ponía, sacaba, agregaba, etcétera. Listo, impriman esto. Esto es lo que yo dije, que a veces no es literal lo que el Rebbe dijo, pero esto es lo que el Rebbe quiere que se publique en nombre de él. Porque, ¿por cuánto viene Hanukkah? Por supuesto, mañana intuyo que todo el mundo sabe lo que es Hanukkah, así que los detalles los dejamos para otro momento. Vamos a estudiar una charla del Rebbe que tiene que ver con Hanukkah. Hay muchos asuntos en esta charla, no es compleja para nada, pero hay muchos asuntos, algunos puede ser que los conozcan y otros no. Algunos podemos hacerlos tipo más rápido porque no es el asunto central de la charla y otros como detenerse más en lo que está diciendo. Así que si hay algo que no se entiende, pueden parar, eso no entendí y explicamos. Para eso el punto es que se entienda. De hecho, esta es la diferencia entre el estudio de Torah oral y Torah escrita. Saben que están los dos conceptos, Torah oral, Torah escrita. Okay. ¿Qué diferencia hay? Torah escrita, lo que importa es la palabra. El texto dice esto. Torah oral no es tanto la palabra, es el concepto. Entonces ahora estamos estudiando Torah oral. Y si no se entiende lo que dice acá, ok, podemos seguir avanzando y listo, vino tú, ya doy una clase, no se entendió un poco, otra cosa. O nos detenemos en un concepto, no sé si terminamos todo. Bueno, pero entendimos un concepto. Muy bien, Hanukkah. Las velas de Hanukkah son diferentes de todo el resto de las velas de mitzvah. Hay varias mitzvot que tienen que ver con velas en la Torah. Hanukkah es diferente. Y te voy a plantear cómo. Incluso las velas del templo, del Beis Hamikdash, en el templo había una menorá, un candelabro que tenía 7 velas, etcétera, que se prendía todos los días, a la mañana, a la noche, etcétera. Incluso esas velas, que en realidad las velas de Hanukkah son un recuerdo de las velas del templo, es totalmente diferente. Nada que ver. ¿Por qué? Porque las velas de mitzvah, que imagino que sabrán, hay velas de Shabbos y velas del templo. Esas son las velas de mitzvah, que es una mitzvah de prender esas velas. Son un medio a través del cual llegas a un objetivo. Y las velas de Hanukkah no son un medio para llegar a un objetivo, son el objetivo. El Rebbe va a explicar. ¿Qué diferencia hay? Las velas de mitzvah se dividen básicamente en dos partes. Uno, las velas que son para kovod, para honor, para honrar un lugar. Por ejemplo, las velas de un templo, en una sinagoga, hoy en día no es tan común porque hay velas, entre comillas, velas eléctricas, electrónicas, qué sé yo. Pero antiguamente la única forma de luz era velas. Entonces en la sinagoga se ponían velas y es lindo, mirá qué linda iluminada está la sinagoga. Esto es para dar honor a la sinagoga. Pero más allá de que tenga luz la sinagoga, es para que quede lindo. Entonces, el objetivo de la vela es la luz, que quede lindo la sinagoga, porque queda lindo tener velas. Tipo cena romántica, pones unas velitas. ¿Que necesitas luz? Y la verdad que no. Pero es para que quede lindo, qué sé yo. Nada más que eso. Es por honor.
Y por lo tanto, cuando uno prende velas, por ejemplo, en una sinagoga para que quede lindo, y después tenés que hacer Abdalá que se hace con una vela, no podés decir la braja de Abdalá sobre esa vela, porque no fue prendida para luz, fue prendida para que quede lindo nada más. Entonces, ese es un tipo de velas. Otro tipo de velas que uno enciende para su luz, por ejemplo, las velas de llaves. No sé si saben, interesante entre mujeres, ¿para qué se prenden velas de llaves? ¿Alguien sabe cuál es el centro de las velas de Shabbat? ¿No? No. Shalom Bais. Paz en la casa. Esas son las velas de llaves. Las velas de llaves se encienden para traer paz en la casa. ¿Cómo traen paz en la casa las velas de llaves? No creo que les guste esto, pero no importa, ya estamos hablando de esto, no está en la SIGE. El Shulchan Aruch dice, el Código de Ley Judía dice que si vos no prendés, imagínense de vuelta, años atrás que no había luz, no podías prender la lamparita, qué sé yo, las velas eran la única luz que había. Entonces el marido llega a la sinagoga a la noche, hizo Kabbalat Shabbat, quiso llegar a la noche, los nenes dejaron tirados el juguetito acá, el otro juguetito allá, el marido entra a la casa, se tropieza con un juguete, se cae porque el otro dejó el cochecito y empieza a gritarle a la esposa. No juntaste los nenes y no acomodaste y no hiciste esto y lo otro. Chao. Ya se fue el tacho. Entonces prende velas y que se vea. Dice, que la gente no se tropiece con cosas. Las velas de llaves traen Shalom Bais. Pasa a la casa. También al respecto de las velas del templo, está escrito Ya'iru, tienen que iluminar las velas del templo. Son encendidas por luz. Y también las velas de Hanukkah son encendidas para dar luz, pero el concepto no es el mismo. De aquí se entiende, vamos a ver, de aquí se entiende, un segundito que me salté acá, que hay que explicar cuál es la razón del din, de la ley, que no se hace Abdala sobre las velas de Hanukkah. Si vos tenés pocas velas, sábado a la noche, tenés que hacer Abdalá, usar una vela, ¿podés usar las velas de Hanukkah o no? La respuesta es no, no puedes usar las velas de Hanukkah. Pero si al final fueron encendidas para dar luz, ¿por qué no puedes usar las velas de Hanukkah? Porque no se puede tener beneficio de las velas de Hanukkah. Quiere decir que la luz que dan es rara. Es para que estén encendidas, pero no para que se vea. Por eso no decís una bendición por las velas de Hanukkah. ¿Hasta acá estamos o no? Ok. De aquí se entiende entonces que si vos querés tener beneficio de alguna vela para hacer Abdala, etc., vas a tener que encender otra vela y no las velas de Hanukkah. Quiere decir que evidentemente las velas de Hanukkah son para alguna otra cosa. No son para Kavod, no son para honor, no son por la luz propiamente dicha para tener beneficio de la luz, porque no puedes tener beneficio de la luz, por eso no puedes hacer Abdala. Entonces, ¿para qué sirven las velas de Hanukkah? Entonces el Rebbe explica así. Acá hay otro tipo de velas que son diferentes. No son de vuelta para Kavod, para honor, no son para la luz, para tener beneficio de luz. Hay un tercer tipo de velas, que no es ni las velas de llaves ni las velas del templo. Porque ambas tienen un objetivo, honor, luz. De hecho, el Rebbe va a decir más adelante, ¿para qué se encendía la menorá en el templo? ¿Saben dónde se encendía la menorá? Adentro de todo, en un cuarto que se llama el Eijale, qué sé yo, qué sé cuánto. Y básicamente nuestros sabios explican que Dios necesitaba que prendas luz. ¿Para eso encendemos la menorá? No, por ahí saben, ¿para qué? ¿Para qué se encendía la menorá? La menorá era Eidus, era un testimonio de Hol Boy Oilam para todos los seres humanos que la presencia de Dios está con nosotros, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál era el testimonio? Las ventanas del Beis Hamikdash del templo estaban hechas al revés de las ventanas normales. Si vos querés que entre luz de afuera para adentro, entonces haces un espacio chiquito afuera, imagínense una pared ancha, un espacio chiquito afuera y que se esparza la luz para adentro. Entonces un espacio, una ventana grande adentro que dirige a una ventana chiquita afuera. Pero acá las ventanas están al revés. Una ventana chiquita adentro, la parte adentro del templo, y una ventana grande afuera. ¿Para qué? Para que la luz de la menorá se esparza por todos lados. Quiere decir que en realidad la luz de la menorá era para dar luz afuera del templo, no adentro del templo. Entonces, de vuelta, las velas de llaves tienen que ver con Shalom Bais. Las velas no la paz en la casa. Las velas del templo tienen que ver con el testimonio para que todo el mundo sepa que Dios está con nosotros y qué sé yo y qué sé cuánto. Y las velas de Hanukkah, ¿para qué se encendían? Para que se encendían. 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 Y las velas de Hanukkah, ¿para qué se encendían? Para que se encendían. Y las velas de Hanukkah,
El Rebbe dice que tienen un objetivo en sí mismas, que todavía no sabemos cuál es, pero hay algo especial, diferente de las velas de Hanukkah, que no tiene que ver con las otras velas, ni la de sinagoga, etcétera, etcétera, que se encendían. Y a pesar de que el Talmud explica para qué sirven las velas de Hanukkah, se llama Pirsum Inisa, para publicar, Mefarsem, para publicar el milagro de Hanukkah en todos lados, pero en realidad, dice el Rebbe, eso no es la razón de las velas de Hanukkah. El objetivo de las velas de Hanukkah es X, que todavía no lo sabemos, estamos yendo hacia ahí, todavía no sabemos cuál es, y algo agregado a ese objetivo es, que la gente sepa que es Hanukkah. Por eso en Shabbat tenemos la costumbre de prender las velas afuera, eso está en la Gemore también, Pesach Beison Bibachutz, del lado de afuera se prendía la vela de Hanukkah. No sé si estuvieron en Israel alguna vez en Hanukkah, pero está lleno de velas por todos lados, es hermoso, vas caminando por la calle, en las ciudades por lo menos más así observantes, y ves un montón de gente encendiendo las velas de Hanukkah en la puerta de cada casa. Busquen en Google, qué sé yo, van a ver fotos, es muy lindo, muy agradable. Pero ese no es el objetivo central de las velas de Hanukkah, es un asunto agregado. ¿Y cuál es la prueba? El Rebbe tiene toda una prueba lógica acá, yo voy a saltear la prueba para que sea un poco más fácil, ¿sí? Pero la idea básica es que incluso si encendés las velas de Hanukkah en una situación en la cual no publican el milagro, igual tenés que decir una braja. Quiere decir que lo central no es publicar el milagro. Por ejemplo, ¿cómo? No sé si vieron alguna vez, en Chabad la costumbre es que cada hombre de la casa prenda una menorá. Entonces puede ser que en una casa tenés, yo qué sé, tengo 6 hijos, tenés 6 menoiras, una al lado de la otra. Ok, pará. Si vos tenés que publicar el milagro de Hanukkah, ¿cuántas menoiras necesitas para publicar el milagro? Una. Prendiste la velita, mirá qué lindo, y todos aplaudimos, ¿está bien? No, 6 menoiras. Ok, pará. La menoira número 1, decís la braja. Ok, hay que decir la braja. La menoira número 2, ¿decís la braja o no? Aparentemente es inútil. Si ya estás publicando el milagro, ¿para qué prender la segunda menoira? Y si la vas a prender, ¿para qué decir la braja? No sirve para nada. Entonces, evidentemente, hay otra cosa por la cual corresponde prender la segunda menoira y decir la braja. ¿Y cuál es esa cosa? Todavía no sabemos. El Rebbe explica así. Todos los asuntos, el Rebbe da una explicación pnimi, o sea, desde la parte más profunda de la Toira. Todos los asuntos de Hanukkah, tanto los decretos que los griegos hicieron en aquel momento, como el sacrificio que los judíos tuvieron en aquel momento, que después llevó ese sacrificio al milagro de Hanukkah, y tanto también el milagro propiamente dicho, y también el precepto, la mitzvah de las velas de Hanukkah, que nuestros sabios establecieron en recuerdo de aquel milagro, tocan, y este es el asunto central de las velas de Hanukkah, tocan el vínculo esencial que hay entre Dios y el pueblo de Israel, que trasciende totalmente lo racional. El Rebbe lo va a explicar, pero esta es la esencia de las velas de Hanukkah. No prendemos velas para que quede lindo, no prendemos velas para traer paz en la casa, no prendemos velas para tener luz. Estas velas de Hanukkah, ¿qué representan? Dios y el pueblo de Israel tenemos un vínculo, una conexión inquebrantable, imposible de romper, y trasciende totalmente lo lógico y lo racional. Y el Rebbe explica así. El objetivo del decreto de los griegos en Hanukkah, ¿cuál fue? Decimos en el rezo, lo vamos a empezar a decir mañana a la noche, Leashkicham toirase jo. Los griegos querían que nosotros nos olvidemos la Torá, le decimos a Hashem, ¿no? Tuya, tu Torá, la Torá de Hashem. Es decir, hacer olvidar a los Yehudim que la Torá es la Torá de Dios. El Rebbe lo va a explicar, paciencia, si no se entiende yo lo explico. La Torá de Dios, la divinidad que hay en la Torá, la kedusha que hay en la santidad que hay en la Torá, que trasciende totalmente lo racional. Es decir, a los griegos no les molestaba para nada que los judíos estudien Toira. Y tampoco les molestaba la lógica y la sabiduría que hay en la Toira. Perfecto, los griegos eran maestros de la sabiduría. Seguí estudiando. Pero ellos no soportaban que los Yehudim estudien Toira porque es la Torá de Dios. No, eso no. ¿Querés estudiar porque es algo lógico, porque tiene sentido, porque... Buenísimo, estudia. ¿Pero porque es algo divino? Eso no lo soportaban los griegos. No me vengas con Dios. De la misma manera, decimos en el rezo de Hanukkah, que los griegos querían hacernos transgredir Hukei Retzonejo, las reglas de la Hashem, de tu voluntad. Es decir,
que los Yehudim no cumplamos el tipo de mitzvot que se llaman hukim. Hay 3 tipos de mitzvot. Hukim es un tipo, ahora voy a explicar qué es cada uno. Eidus y mishpatim. Mishpatim son preceptos racionales, no matar, no robar. No, entre comillas, no necesitamos la toira para no hacer esto. Somos gente sana, común y corriente, no robamos, no matamos. Eidus son preceptos testimoniales. Pesach, recuerda la salida de Egipto, qué lindo cuando salimos de Egipto, es tipo festejar el cumpleaños. Qué lindo, cumpliste años, festejás, ¿qué problema hay? No lo harías si la toira no lo dice. No festejaríamos Pesach si la toira no lo dice. Pero ahora que lo dice, ¿por qué no? Tiene sentido. Pero Hukim son preceptos que no tienen ningún sentido. 0. Kashrus. Este animal lo puedes comer y este no. ¿Por qué? Animalitos, los creó los dos Dios. ¿Cuál es el problema? Esta lana con lino no podés mezclar. ¿Por qué no? Porque a Dios se le cantó. La vaca roja purifica. ¿Qué significa purifica? ¿Qué es algo impuro? ¿Tiene lógica que sea impuro? Vos podés tener algo que es súper limpio, inmaculado y está impuro. O podés tener algo roñoso, asqueroso y es puro. No tiene sentido. Ok, estos son hukim. ¿Qué decimos en el rezo de Hanukkah? Que los griegos querían que nosotros transgredamos hukei retzoneja, los preceptos ilógicos, los que no tienen sentido. Eso no me gusta, decían los griegos. ¿Y por qué querían que solo sea ese y no los 3, por ejemplo? Porque los otros tienen sentido, no les molestaba. Los griegos, la forma de conquista de los griegos es diferente de la de los romanos. Los romanos cuando conquistaban mataban, chao, acababan con todo. Los griegos querían imponer su filosofía, su forma de pensar. Entonces, si vos me vas, decía el griego, ponele, inventando una conversación, si vos me explicás por qué lo que haces tiene sentido, te dejo, está buenísimo. Y quizás lo hago yo también. Pero si vos no sabés explicarme por qué, olvídate, no way, no te voy a dejar hacerlo. No tiene sentido, las cosas tienen que tener sentido. En otras palabras, los griegos no soportaban, de hecho, si vos ves los dioses de los griegos, el Olimpo y toda esa cosa, son como historias de personas, que este estaba con esta y el otro se fue con este y la madre con el hijo, cualquier cosa, ¿sí? Pero son historias parecen personas. Ellos los llamaban dioses, pero al final son gente, parecen tipo gente común. Los griegos no soportaban que haya algo irracional. No, eso no. Lo que vos quieras, pero que tenga sentido, que sea racional. Por eso las únicas mitzvot con las que tenían problemas eran hukim, las que no tienen sentido. Y la Torá está llena de esas cosas. Llena. Y de hecho, no está acá, pero de hecho el pensamiento jasídico dice una idea interesante, es un poco molesta mentalmente hablando, pero hay que aprender a cumplir los preceptos racionales por una razón, valga la palabra está mal, pero irracional. Yo no robo, no porque mis padres me enseñaron a no robar, porque soy un tipo común y corriente, no robo porque Dios dice que no se puede robar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tenga sentido robar, si lo hago porque me dijeron y soy tipo de bien, pero acá no pasa nada, se puede robar igual. Entonces vas a robar. Pero si vos no robás porque Dios dice, te doy un ejemplo simple, horrible, pero simple, muy simple. Solemos decir, pensar, yo que sé que los nazis y Marc Gemon, su nombre se ha borrado, estaban todos locos. ¿Sabes qué? No estaban todos locos. 100% cuerdos. Y tiene todo el sentido del mundo. Si vos tenés obviamente es basura esto que estoy diciendo, pero si vos tenés una raza inferior y una raza superior, lo correcto es que la raza inferior la volemos. Ensucian a la raza superior y no dan espacio para que se desarrolle la raza superior. Mátalos a todos. Makes sense. Tiene sentido. Está buenísimo. La naturaleza funciona así. Supervivencia como es del más apto. Listo, este no es apto. Afuera. Ok. Estaban equivocados porque todos los seres humanos al fin y al cabo somos iguales, tenemos derecho a vivir y bla, bla, bla. Pero al fin y al cabo la lógica de ellos tenía sentido. Viene la Torá y te dice, ¿sabes qué? Aunque a vos te parezca que este personaje es inferior a vos, dice Dios, ¿no? A mí no me importa, no lo podés matar. Pero es inferior, a mí no me importa. No se puede. Te dije que no se puede y se acabó. ¿Te guste o no te guste? Pero si vos solamente te basás en la lógica, ¿por qué no? Matalo. ¿Tiene sentido? Has ve shalom. Dios libre y guarde, ¿no? Decir una cosa así, pero eso es lo que ellos pensaban. Entonces,
Los griegos se oponían a que nosotros estudiemos Torah porque es la Torah de Dios, a que nosotros cumplamos mitzvot porque son las mitzvot de Dios. A esto se oponían los griegos. Esto es también la explicación de aquello que los griegos impurificaron los aceites del templo, del Beis Hamikdash. Todo el asunto de Tuma y Tahara, impureza y por otro lado pureza, es algo que trasciende totalmente lo intelectual. Como dicen nuestros sabios, Dios dijo, esta es una regla que yo decreté, que yo determiné, esto es así y no tenés ni permiso para pensarlo. Se acabó. Yo dije que esto es puro y esto es impuro. No porque tenga sentido. No hay ninguna explicación lógica por la cual un tipo o una tipa, lo mismo que está muerto, impurifica. ¿Y por qué una mikve, un baño ritual, purifica? ¿Qué? ¿Porque te tiraste al agua, ahora estás puro? ¿Qué lógica tiene? Cero, ninguna lógica. Porque la Toira dice, ok, lo hacemos porque la Toira dice, pero no tiene sentido. Ningún sentido. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Imagínense, la idea es loca también. El Rebbe no lo pone así, estas son mis palabras para explicar lo que dice el Rebbe como yo lo entiendo. Pero imagínense los griegos conquistando un Beis Hamikdash, el templo. ¿Qué hicieron? Entraron con las armas y los escudos, mataron a este, al otro que se oponía, que no sé cuánto. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Había un lugar que se llamaba Lishkas Ashmonim, un cuarto donde había aceites guardados. Se acercaron ahí, abrieron botellita por botellita y metieron el dedo. Y después cerraron la botellita al lado y metieron el dedo. Cerraron la botellita. Así había, no sé, 500 botellitas. Ok, ¿qué es lo mejor que tenés para hacer cuando conquistás? No es ni matar, no es robar, no. Vamos a meter el dedo en las botellitas de aceite de estos tipos judíos. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué estás haciendo? O rompelas todas, tirarla al piso, qué sé yo. No. Meté el dedito y ya con eso alcanza. Después cerrala de vuelta. ¿Para qué haces una cosa así? Porque los judíos dicen que eso es puro. Entonces y dicen que si nosotros tocamos es impuro, vamos a impurificar a los judíos. Que la sabiduría de ellos, que las mitzvot de ellos sea todo impuro, que no sea puro. De vuelta, los griegos no estaban buscando matar judíos. No les importaba esto. No les interesaba. Obviamente en una guerra muere gente. Pero no era este el objetivo de ellos. El objetivo era, yo te voy a impurificar a vos. Que lo que vos decís que es puro, no es puro, no existe eso, es impuro. Este era el objetivo de los griegos. Por eso, ¿qué es lo primero que hicieron cuando entraron al templo? Impurificaron los aceites. No tenían nada mejor que hacer, impurificar aceites. A eso se dedicaron. También, el servicio a Dios de los Yehudim, en aquel momento, fue trascendiendo lo lógico. O sea, los griegos estaban contra lo que trasciende la lógica. Los judíos se sacrificaron e hicieron guerra contra los griegos en forma totalmente ilógica. Eran pocos contra muchos, débiles contra fuertes, y no les importó igual. Se sacrificaron totalmente, trascendieron la lógica que valía la pena luchar, etcétera, etcétera, y fueron adelante igual. Así que, ¿cuál fue cómo se contrarrestó lo que los griegos hicieron? Yendo más allá de la lógica y de lo que tiene sentido. Los griegos se venían con elefantes, que eran los tanques de la época, y los judíos andaban con piedras. ¿Vas a luchar contra eso? Sí, vamos igual. ¿No tiene sentido? Sí, ya sé. Este es el punto. Vamos a hacer aquello que no tiene sentido y con eso nos vamos a superar. Y también fue así el milagro de Hanukkah. Más allá del hecho de que el concepto de un milagro es algo que trasciende la naturaleza, que trasciende lo racional, Dios hizo un milagro que muestra el concepto de cómo Dios aprecia y ama a los Yehudim. Este es el concepto del milagro de Hanukkah. Y por cuanto el milagro de Hanukkah fue con esta vasija de aceite, que de vuelta, imagino que conoce la historia, que encontró una vasija de aceite que estaba enterrada, sellada con el sello del sumo sacerdote, bla, bla, bla. ¿Okay? Por cuanto el milagro este fue de una manera que expresa el vínculo esencial que hay entre Dios y los Yehudim, que trasciende totalmente los límites, o sea, expresa el aprecio de Dios por el pueblo de Israel. Por eso nuestros sabios decretaron que cómo se festeja Hanukkah, a través de hacer algo
que exprese el aprecio de Dios por el pueblo de Israel. Y esto es prender velas, encender velas, que recuerda aquellas velas de la Menorá, etc. Algo que muestre la conexión que hay entre los Yehudim con Dios, que trasciende totalmente todo tipo de límites y todo tipo de medidas, etc. Acá el Rebbe no explica qué tiene que ver encender velas con expresar esta conexión entre judío y Dios, pero Bepashto es en términos sencillos porque hay un versículo en Mishlei, Ner mitzvah Toira Or. Por un lado tenés las velas de las mitzvot y la Toira es luz, y por el otro lado tenés Ner Abaye Nishmas Adam. La vela de Dios es el alma de la persona. Y el alma es una con Dios, entonces una vela expresa una neshama, un alma. Por eso también, cuando hay un yortzeit, un aniversario de fallecimiento, se prenden velas. ¿Por qué? Porque la vela expresa el concepto de una neshama, un alma. Y el alma es una con Dios. Entonces, a través de esto, vamos a entender que las velas de Hanukkah y su luz no cumplen un objetivo adicional. O sea, velas para honrar un lugar. De acuerdo a esto se entiende que las velas de Hanukkah y su luz no es prendemos velas para lograr un objetivo de vuelta, honrar el templo, Shalom Bayis, paz en la casa, o dar luz. No. Sino que el objetivo es en las velas propiamente dichas. Más alto. Porque estas velas muestran el vínculo, la conexión que hay entre Dios y nosotros, entre la esencia misma de Dios y nosotros. No tienen un objetivo adicional. Como mencionamos anteriormente, las velas de Shabbos, las velas del templo y las velas de Hanukkah, las tres, al fin y al cabo, dan luz en forma diferente. Una da luz para hacer paz, la otra da luz para honrar, la otra da luz para mostrar que el concepto de luz es la conexión con Hashem. Y el Talmud dice que luz en realidad es toira. Como está escrito, que Ner mitzvah toira oir. La toira es luz. De acá surge entonces que en la toira también hay tres formas de estudiar. Tres ideas en el estudio de toira. Tres formas de estudio. Que así como tenías tres formas de velas, tenés tres formas de estudio. ¿Cuáles son? Tenés estudio de toira para saber cómo cumplir una mitzvah. ¿Qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, etcétera? Y esto es el asunto de cómo la toira hace paz en el mundo. A través de que cumplimos la toira y las mitzvahs, etcétera, traemos paz al mundo. Y así también las velas de llaves traen paz a la casa. Entonces tenés toira, digamos, para usar la toira con un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Paz. Saber qué hacer, qué no hacer. Paz entre el hombre y su prójimo. ¿Qué sé yo? Un tipo viene y pregunta, ¿puedo robar o no? Bueno, le decimos que no, la toira dice que no, listo. Entonces hay paz en la sociedad. Esto es un asunto en el estudio de toira. Otro asunto en el estudio de toira es la conexión del pueblo de Israel con Dios. Estas son las velas del templo, que ya dijimos que las velas del templo tenían el objetivo de mostrar, ser un testimonio de cómo la presencia de Dios está entre los Yehudim. Y esto es como, de vuelta, el estudio de toira que te une a Hashem. Cuando estudias Torah, te conectás con Dios, sabes lo que Dios quiere, entendés, etc. Pero después hay un estudio de toira que no tiene ningún objetivo en sí más que estudiar toira. Nada más. Estudiás porque hay que estudiar, nada más. Lishma se llama esto. En aras de la toira misma, sin ningún objetivo adicional. Que esto es como la toira está unida a la esencia de Dios. Y en la esencia de Dios, la toira es una con Dios y es una con el Yehudí, y esto es lo que expresan las velas de Hanukkah. Esto es lo que dice el Rebbe. Ejemplos de esto, muy pashut, muy simple. Un poco más bajo de lo que está diciendo el Rebbe, pero la idea creo que es la misma. Vos podés estudiar toira para tener un beneficio. En Chabad no es común, pero fuera de Chabad hay gente que pasa años en el koilel. Tenés el tipo, tiene barba blanca, 150 años, y va todos los días al koilel, a la mañana estudia, y le pasan unos pesos. A fin de mes tiene unos mangos que trae a la casa. En Israel es súper común esto. Y a veces la gente vive en la pobreza total, o la esposa va a trabajar y el tipo estudia en el koilel. Feliz, estudia, no tienen un centavo, pero son felices y estudian. Ese estudio, a pesar de que es estudio de toira y vale, etcétera, etcétera, es con un objetivo. Para que te paguen. Porque si no el otro koilel paga mejor que este, me voy al otro koilel, me van a pagar más. Entonces está bien el estudio de toira, pero al final tiene un objetivo
secundario, no es estudio por el estudio. O vos podés estudiar por estudiar, porque esto es lo que Hashem quiere, nada más, para estudiar. Acá el Rebbe lo divide en 3 niveles, pero sea como fuere, lo que expresan las velas de Hanukkah es la conexión con la esencia misma de Dios, que no tiene límites, y no tiene forma, y no tiene... Nada importa, nada importa. Otra forma de verlo, no es exactamente igual, pero es otra forma de ver esta idea. Vos podés conectarte con Dios cumpliendo una mitzvah. Dios dice, hacé 613 cosas, 365 cosas no hagas, 248 andá y hacelas. Ok, vas y lo haces, y esto te conecta con Dios. Buenísimo. ¿Qué pasa si no hiciste lo que tenías que hacer o hiciste aquello que no tenías que hacer? Cortaste ese nivel de conexión. Chao. Dios dio una serie de reglas, vos no las cumpliste, bye bye, estás fuera del juego. Y hay un castigo y bla, bla, bla. Entonces viene Dios y te dice, ok, pero hay tshuva. Podés reconectarte, podés volver a entrar al juego a través de que vos te arrepentís y qué sé yo, qué sé cuánto, volvés a entrar al sistema, por así decir, 613 preceptos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que trasciende tshuva. ¿Qué pasa con un yehudí, hombres, mujeres, todo lo mismo, que no hace lo que tiene que hacer, hace lo que no tiene que hacer y no hace tshuva? ¿Pierde su condición de yehudí? No. Entonces, ¿no era que la conexión con Dios tiene que ver con los preceptos? ¿Y si no cumplís los preceptos, hace tshuva por lo menos? No. Hay un nivel de conexión del yehudí con Dios que no depende de nada. Lo que sí haces, lo que no haces. Muy lindo que hagas mitzvahs, obvio, es lo correcto. Pero si no lo haces, igual estás conectado con Dios. ¿Y entonces para qué voy a hacer las mitzvahs? Ok, porque la conexión que sentís cuando haces una mitzvah es muy superior a la conexión que sentís sin hacer la mitzvah. La conexión está, pero no la expresás, no la vivís, no la disfrutás. ¿Cómo la expresás, la vivís, la disfrutás, etcétera? Anda a cumplir las mitzvot. Entonces ahí lo vas a sentir. Y si no lo sentís es porque no hiciste suficientes mitzvahs. Tipo como cuando le pones azúcar al té. Si está amargo es porque no pusiste suficiente azúcar, poner un poco más. Entonces no sentís la conexión, no haces más mitzvahs. O profundizar las mitzvahs que haces. Si ya haces todas, estudiaste de qué se trata cada una, para qué sirven, qué lográs, qué pasa en los mundos superiores, yo qué sé. Siempre se puede profundizar más y más. Esto es lo que te hace ser más consciente de esa conexión que está igualmente. Y esto es lo que expresan las velas de Hanukkah. Esa conexión que no tiene ninguna condición, no tiene nada que ver con nada. Ni con honor, ni con que quede lindo, ni con publicar el milagro de Hanukkah, ni con nada. Tiene que ver con la conexión de Dios con el pueblo de Israel en forma totalmente irracional. Por eso el milagro llegó a través de una forma irracional, una lucha irracional. El decreto era por una cuestión irracional, los griegos no querían que cumplamos mitzvahs, etc. El Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, decía, hay que escuchar el mensaje de las velas de Hanukkah. Así decía. Obviamente las mirás, no dicen nada, son velas. Hay que escuchar el mensaje de las velas de Hanukkah. Así decía el Rebbe anterior. El Rebbe tiene, los Rebbeim a lo largo de años, montones y montones de explicaciones sobre Hanukkah, qué es Hanukkah, cómo funciona Hanukkah, pero el núcleo de todo esto es esto que está explicando el Rebbe. La idea de trascender lo racional. Hanukkah representa esto. Por eso el Rebbe lo trae en una nota, no lo dice así claramente, adentro de la sija, pero el Rebbe menciona por qué 8 velas de Hanukkah. Si en el templo había 7 velas, la Menorá tenía 7 velas, 3 y una en el medio, y las velas de Hanukkah recuerdan las velas del templo, entonces prende 7 velas. Se vas a contestar, ok, son 8 días de Hanukkah. Pero la respuesta misma es una pregunta, ¿y por qué 8 días de Hanukkah? ¿Por qué el milagro no fue un diferente número? Y la respuesta es, el número 8 representa lo que trasciende lo cíclico. El 7 representa los 7 días de la semana que se van repitiendo, por eso en hebreo, en la lengua santa, domingo se dice Yom Rishon, lunes se dice Yom Sheini. Rishon significa primero. Pero el primer día posta fue hace 5.786 años, hace miles y miles de días, hay que hacer el número, no sé la cuenta, 5.700 por 365, ahí te va a dar cuántos días atrás fue el primer día. Entonces este domingo no es el primer día. Bobe Maises, es el día número no sé cuántos miles. ¿Por qué lo llamás primero? Porque el tiempo en el judaísmo es una espiral, se repite.
No sé, todos los que alguna vez fueron, lo que sea, en la secundaria, la primaria, el tiempo es siempre una línea recta. La línea de abajo es el tiempo, la de arriba es no sé qué cosa, lo que sea. Es una línea recta, pasa y avanza y avanza y avanza. El judaísmo no ve el tiempo así, para nada. Equivocado totalmente. Para el judaísmo el tiempo es una espiral. Se repite constantemente. Siempre. Lo que pasa que, obvio que este año es diferente del año pasado, porque este año es este y el año pasado fue el pasado. Entonces va como avanzando, pero en espiral. Entonces, el concepto de Hanukkah es trascender el tiempo, trascender el espacio. Por eso es 8. 7 días es lo que se repite constantemente. El número 8 no llega nunca, no existe el octavo día de la semana. Es lo que trasciende lo cíclico. Eso es Hanukkah. Por eso el milagro fue 8 días, por eso prendemos 8 velas. Y de vuelta, la enseñanza, o digamos, la idea de que esta idea del tiempo que se repite, en cada festividad, cuando llega esa festividad, está disponible la misma energía que hubo en la festividad original. Hanukkah es el 25 de Kislev. Ok, el 25 de Kislev, acá dentro de 2 días, mañana a la noche, lo que sea, ese día está la misma energía que hubo el 25 de Kislev original, cuando los Hashmonaim reconquistaron. Toda esa fuerza está disponible ese día. ¿Y cómo te enganchas a esa fuerza? Las mitzvot de Hanukkah, las velas de Hanukkah, la música o lo que sea, y, entre comillas, escuchar el mensaje de las velas de Hanukkah. Tenés una conexión infinita con Dios, independiente de lo que hagas o no hagas, y eso es a través de tu neshama, tu alma. Tu alma. ¿Cómo la revelás? No estudiar Toiro, que es lo que estamos haciendo. Esto despierta y saca a la neshama para que la persona pueda disfrutar de esa conexión que tiene.